Vamos a poner todo en las manos de Dios una vez más, ¿sí? Nosotros estuvimos recién alabando, orando y alabando y adorando, y realmente cuando nosotros manifestamos el nombre del Señor, cuando empezamos juntos, ¿verdad?, a adorarle, el Señor se agrada y se manifiesta. Recién adorábamos la segunda adoración que compartió Cami, que Él es digno, ¿verdad? Que Él perdona multitud de errores en nosotros, y sobre eso ha tratado conmigo el Señor y ha dado palabra para compartir conmigo y con ustedes. Sabemos que cuando Dios trata con sus siervos, con sus hijos, trata con todos, ¿verdad? De esta manera yo entiendo que algo el Señor hoy va a hablar a la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando, que esté ministrando los corazones, que esté acompañando a Álvaro y a Carmen en la ruta. Rodéalos, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de ellos. Llévalos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Camila y por los niños que están en el cuarto de juegos, que puedan tener sosiego y disfrutar también del mensaje, que pueda ser oído, Señor mío. En el nombre de Jesús te pido también por Agustín, que está junto a mí, que le hables. Háblanos. Te pido por Óscar y por Beto, que tu palabra entre en su casa, Señor, y haga en cada uno, Señor mío. Haz en este lugar, Señor mío, tu palabra nos limpia, dice en la Escritura. Y yo te pido en esta hora, Señor, que todo lo que tú quieras que nosotros hoy recibamos en el nombre de Jesús sea conforme a tu voluntad, y que estés librándonos, Señor, de toda acechanza, de toda distracción, de todo ataque, de toda intimidación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu sangre preciosa nos limpia, tu sangre preciosa nos redimió, Señor. Tu sangre, Señor mío, cubre nuestra vida. Tu nombre, sobre todo nombre, es en el cual nosotros oramos y pedimos. Entonces, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, como le decía, ¿no? Recién en esa adoración que hablaba de que el Señor cubre, perdona multitud de errores. Y bueno, un poco venía de la mano de parte del mensaje de lo que el Señor ha hablado hoy. Vamos a empezar con un versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Pero vamos a hacer mención a unos cuantos, así que si pueden anotar, o si no, cuando vuelvan a escuchar, cuando reciban la grabación del mensaje, pueden también allí tener la referencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Aquí venía hablando el autor de Hebreos de que Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre dice que Él la que ama disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de formación, de instrucción, de enseñanza, ser discipulados, ser forjados en nuestro carácter, ¿verdad? Y como padres, ¿no? Recién hablábamos con Agus, que de los pequeños que están así, ellos tienen una función como papás, y es de estar cuidando, protegiendo, así como nuestro Dios también con nosotros, pero también de enseñar, de corregir, ¿verdad? Y seguramente no es lindo. Nosotros nos acordamos cuando nos ponían en penitencia o nos privaban de cosas y no nos gustaba. Y por eso dice que es verdad que ninguna disciplina al presente, ¿no?, al momento de ser aplicada, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, en los que en la disciplina
han sido ejercitados. El fruto apacible habla de paz, habla de fruto, es cuando algo, ¿verdad?, se manifiesta. El resultado de una disciplina aplicada con amor para corregir es para bien, dice apacible, de paz. Y en esto ha tratado conmigo en estos días el Señor hasta que pudo, ¿no?, como quien dice, hacerme entender algo. El Señor me hacía entender en oración, conforme a todo lo que yo estaba orándole, conforme a todo lo que yo venía tratando de entender, no encontraba esa paz, ¿verdad?, que cuando vamos a Él, por las situaciones que sea. Y el Señor en un momento sentía así, tal cual como que me interrumpía, y me decía: sé paciente, Viviana, pero no, y enseguida contigo, sé paciente contigo. Dije: wow, Señor. El todo arrancó porque entendí que no estabas teniendo paciencia conmigo cuando Él me lo dijo así, porque no se está manifestando ese fruto que es del Espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y eso es en fallas que en lo cotidiano, errores que nosotros cometemos, ¿no? Específicamente, en este caso el Señor trataba conmigo ante fallas que yo entendí que estaba cometiendo errores y reiterados, ¿verdad? Y sabiendo que son cosas que uno las tiene que, respuestas, actitudes, quizás decisiones, y errores y fallas que no con el hombre en sí, de bien, en definitiva, sí, era hacia personas. Los errores y las fallas que me estaban en mí, que me pusieron mal, que me frustraron. ¿No te pasa a vos que cuando te equivocas, cuando te enojas, cuando te terminás como frustrado y decir: pero qué cosa, todavía no logro hacer aquello que sé que tengo que hacer, ¿verdad? Porque yo sé lo que el Señor pide a sus hijos en su palabra. Y bueno, en este fallar, y que te decía, no en sí fallar al hombre, me traía el Salmo 51, en el versículo 4, cuando el rey David es confrontado. Salmo 51, versículo 4, el rey David es confrontado por el profeta Natán ante el error que había cometido. ¿Sí? Había cometido un error grande hacia una persona, pero el rey David dice acá: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso era lo que yo empezaba a entender en la medida que el Señor iba, luego de varios días de estar en esa. ¿No te ha pasado que estás como con esa como intranquilidad, como con ese retrogusto amargo que le digo yo, con ese que en eso que decís: Señor, yo sé que hay algo que no está bien, yo sé que hay cosas que no están bien, pero no termino de acomodar? Y así me empezó a tratar el Señor. Mi falla, mi frustración, mi enojo, mi error estaba delante del Señor. Y yo entendía que era a Él, así como el rey David confesaba al Señor, que era a Él que le había fallado. Si nosotros sabemos que en determinada situación, en determinada circunstancia, en una oportunidad, obramos de manera en la cual no fuimos aprobados ante Él. Actitudes con personas, en la calle, en un comercio, en la familia. No sé si se va entendiendo. Nosotros constantemente estamos teniendo la oportunidad de decidir en qué hacer, cómo contestar y cómo obrar. Y yo sentía que estaba fallando a lo que la palabra de Dios dice.
no estaba siendo aprobada ante él. Me decía, Viviana, hiciste lo contrario. Me puedo decir, bueno, está, Vivi, pero sos una persona normal, imperfecta, real. Y yo te digo, sí, claro, pero sé cómo debo conducirme. Eso así, sé cómo debo obrar, cómo debo expresarme y así dar testimonio de Él. Por eso la falla es ante Él, porque el testimonio que vos y yo damos por donde andemos y cómo nos desenvolvamos es testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas saben que somos cristianos y se espera de nosotros un comportamiento. Pero no fingido, no actuado, sino un comportamiento que nazca desde dentro de nosotros. En el libro de Gálatas 5 dice la palabra de Dios, te lo voy a leer ahora, y tenían para más adelante, pero te voy a leer Gálatas 5, 22 al 25. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, Espíritu con mayúscula. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y ahí está donde yo te decía. Si nosotros vivimos por el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y se manifiesta de esta manera, dice la palabra de Dios, con bondad, con benignidad, con paciencia, con mansedumbre, con templanza. Entonces, teniendo conocimiento nosotros de la palabra, así como el rey David, llegó a actuar mal con su mejor soldado y tomó a su esposa e hizo todo lo que hizo después. Así como el Espíritu de Dios que estaba en David está en nosotros y nos guía, nosotros también podemos entender cuando estamos teniendo, como dice acá, pasiones y deseos de la carne que están aún en nosotros. Y eso a mí me generó frustración y enojo. A mí me frustra, me carga, me deja, no sé, como te decía hoy, con ese retrogusto amargo y ¿sabes? Me entristezco, me enojo y comienza ese trato dentro de mi persona que creo que es el amor de Dios en nosotros, porque si Él dice acá que al que ama, dice en su palabra y en Hebreos, disciplina, quiere decir que si hay algo que vos y yo no estamos muy en paz, no está haciendo un fruto apacible aún, es porque estamos en la disciplina o estamos en el proceso, en ese trato, en el cual es un trato interno, ¿verdad? Es con Él de saber que algo no está bien. Y batallamos. Al menos yo me encontré batallando entre razones, justificaciones, argumentos. Y decía, estuve mal. ¿Verdad que no, es más sencillo decir estuve mal, me equivoqué? Y yo lo estaba haciendo, pero me costaba algo. Aún me costaba algo. Veo en el otro, muchas veces te pasa a vos que ves en el otro, pero vos también lo ves en vos, eso que de repente estamos viendo en el otro, esa falla, o eso que, como dice la palabra, ¿no? La paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio. Pero aquí, donde el Señor me empezó a ministrar fue, Señor, reconozco que estuve mal, ¿sí? Pues fue así. Me costó, pero le dije, Señor, yo reconozco que tuve mal, tuve una mala respuesta, tuve una mala actitud, tuve una mala expresión, hice comentarios, hice juicios, quizás hablé cosas que no tenía que hablar. Pero lo que el Señor empezó a hacer y a tratar ahí, exactamente ahí,
es que Dios se hace fuerte en tu debilidad. Dios se hace fuerte en esa debilidad que vos y yo reconocemos. Lo que el Señor me hacía entender cuando me decía sé paciente es que yo me estaba dando así, ¿viste? Cuando te das con un palo. No sé si a vos te pasa, pero yo soy como que vuelvo sobre el tema hasta que no termino de sacar en claro y poder entregarle al Señor y que el Señor ponga de sí en mí. Entonces, Él ya sabe cómo somos vos y yo. Él, por ejemplo, Él sabía perfectamente cómo era el apóstol Pedro y sabía que el apóstol Pedro de alguna manera lo iba a traicionar. Y Él sabe cómo somos vos y yo, pero vos y yo capaz que no sabemos tanto cómo somos. A veces podemos sorprendernos, ¿verdad? Pero Él sabía que Pedro le fallaría y aún así lo escogió. Lo procesó. Pedro tuvo un trato, el apóstol Pedro tuvo un trato. Y tú y yo también. Cuando estas cosas pasan en nosotros y nosotros vamos a Él, vamos buscando en Él esa sanidad o ese perdón, como decíamos, Él perdona multitud de errores. Pero yo me encontraba que yo no me perdonaba los errores, que yo reconocía que había estado cometiendo en estos días, cosas que debía haber sido más cuidadosa, pero muchas veces el Señor permite que esos errores se manifiesten en nosotros, porque Él ahí, cuando vos y yo vamos, Él puede obrar. En Apocalipsis 3:19 dice la palabra de Dios, te voy a pasear si querés tomar nota. Apocalipsis 3:19. Con esta palabra me trató el Señor hace unos días y nuevamente me la traía hoy. Está hablando a la iglesia de la Odisea. El Señor es cuando les habla que dice no está frío ni caliente. Si estuvieras frío te vomitaría de mi boca, tibio te vomitaría de mi boca. Y en el versículo 18, Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese ir a Él, buscando en Él, el ser restaurados, el ser perdonados, el ser purificados, limpiados, el ir a Él es estar siendo pasados por ese fuego. A veces parece que Dios no nos responde o no obra enseguida. Yo sentí días como de silencio del Señor. Pero hoy llegó en el momento, después de varios días, en el momento en que me estaba preparando para el mensaje, y ahí el Señor empezó a darme todo este trato que te estoy compartiendo. Sé paciente. Pude entender, sé paciente contigo. No estaba siendo paciente conmigo yo. Él estaba obrando y permitiendo mi error. Estaba después pasándome por fuego al ir a Él. Y dice, compra oro refinado en fuego. Cómprame. Te aconsejo que de mí compres. Comprar significa que vas a pagar, que vas a dar algo a cambio. Entonces, algo que tiene un precio. Nuestra paz, el estar manifestando el fruto del Espíritu en nosotros, tiene un precio. Tiene el precio de estar en comunión con Él. Tiene el precio de que cuando nosotros sentimos que fallamos, también sentimos que nuestras vestiduras ya no están blancas, que nuestras vestiduras han sido manchadas. Y aquí el Señor dice
para que seas rico, dice, compra, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, o sea, compres de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso era exactamente lo que yo sentía. Sentía que ya aquella boca, aquella mente y aquella alma que predica, que lleva mensaje de esperanza, de paz, no había obrado bien en público, porque me atendieron mal, o porque no me gustó lo que me contestaron, o porque fui imprudente o impaciente. Entonces, el Señor me estaba mostrando que esa impaciencia, esa intolerancia, esa falta de mansedumbre, primeramente la estoy teniendo conmigo misma. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo que mis errores son conocidos por el Señor. Mis fallas, nuestras fallas son conocidas por el Señor y permitidas por ese Padre que al que ama disciplina, y que Él va a obrar de manera en que vos y yo aprendamos, dándole lugar. Dice su palabra en el Salmo 103, versículo 8, que Él es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es nuestro Padre, que Él nos disciplina, nos corrige, nos forma. Pero Él es clemente y misericordioso y lento para la ira. Pero yo reconozco que no estaba yo siendo conmigo paciente. Así me lo hizo entender el Señor, cuando Él sí es paciente. Y me sigue traer otro versículo que está en Eclesiastés 7:16, en el cual dice, no seas tan justo que te hagas daño, no seas tan justo que te lastimes. Nosotros sentimos muchas veces esa exigencia, esa voz interior que nos está confrontando, y el Señor permite todo eso, pero nos enseña cómo Él obra con nosotros, cómo Él estaba presente en esos momentos en mi vida, aunque yo no lo podía ver, Dios estaba tratando conmigo. Y entendía también, y entiendo, que Dios tiene un propósito transformador con todas esas situaciones, así como fue con el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro le negó 3 veces y el Señor sabía que eso iba a suceder y se lo dijo, Pedro se arrepintió. Pedro fue tratado luego de pasar por ese fuego. ¿Me van siguiendo? Es un Dios misericordioso y bueno, en el que en esos valles de sombra, de muerte, como dice en el Salmo 23, versículo 4, somos procesados. No te estoy haciendo ninguna situación dramática, sino de cómo el Señor quiere que estemos calientes, como te cité y te parafraseé, que habla allí en Apocalipsis 3:14. Dice, yo conozco tus obras, dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor es misericordioso, Él nos ama, nos disciplina, pero también sabemos que es un Dios justo.
Y si Él está en medio de nosotros, en medio de las situaciones, en medio de nuestra vida, haciéndonos pasar por esos valles que Dios permite que vivamos y pasemos, ¿para qué? Para que sea forjado nuestro carácter. ¿Para qué? Porque hay un propósito para nuestras vidas en el cual Dios tiene que manifestarse, pero siendo nosotros refinados como el oro, purificados como el oro. Compra, te aconsejo, compra, paga, paga. Así nos dice el Señor. De esa manera, el precio de qué? De ir a Él, de estar con Él, para que Él pueda hacer en nosotros todo lo que es necesario. Yo busqué paciente, no paciente de médico, sino paciente de paciencia. Y dice así la palabra de Dios: persona que practica activamente la calma. Persona que practica con perseverancia, ¿verdad? Practica perseverando activamente la calma, la tolerancia, la serenidad, especialmente en situaciones difíciles o de espera, que debemos esperar con paz, esperando aún la voluntad de Dios, soportando con fortaleza, soportando sin queja. No está diciendo que seamos pasivos, no es pasividad lo que dice el Señor, que es ser paciente, que es tener esa paciencia, no es quedándonos quietos y esperando sin hacer nada, no, activos, practicando activamente, perseverando como la calma. Así entendía yo y así me ha tratado en todo este día de hoy. Voy a hacer los mandados y te aseguro, yo decía, Padre, esto es trato. El del supermercado que te mira mal, el otro que no te contesta bien, aquello que se te cruza. Y yo decía, estoy practicando, perseverando, practicando activamente la calma, diciéndome, sé paciente contigo, Viviana. Si te enojas, tenete paciencia. Y sabes que en ese practicar, el tener calma con lo que me desencadenaba, realmente empecé a encontrar esa paz, ese fruto apacible, el fruto de haber pasado, haber sido procesada por esas situaciones que capaz que son cotidianas, ¿sí? Hace que nosotros estemos muchas veces siendo tratados por Dios en lo que Él quiere darnos crecimiento. Es un fruto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, la paciencia como lo demás que te nombré, la mansedumbre, la templanza. Y es una cualidad esencial, el ser pacientes, es una cualidad esencial para el crecimiento del cristiano. Es una muestra de nuestra fe y confianza en Él. El ser pacientes habla de madurez. Habla de darle lugar al Espíritu Santo para que esté obrando en nosotros. Habla de nuestra confianza, de confiar en el tiempo de Dios. Decime si no te pasa, y ahí es un poco también de lo que el Señor me trataba. En mi caso estoy ansiosa por el local para empezar a funcionar en la iglesia, para crecer, para poder recibir más almas, para poder tener ese desarrollo y ese crecimiento. Y el Señor me hacía entender, estás
ansiosa, estás queriendo y estás impaciente por eso y no te das dando cuenta que es exactamente lo que quiero tratar contigo. Y es lo que el Señor quiere tratar con sus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual que seamos pacientes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no somos pacientes con nosotros, si no somos, digamos, tener la capacidad de reconocer mi error, mi falla, entender que le fallé al Señor, que le fallé a Dios, que no fui aprobado en aquello, que yo sé cómo debo actuar, que yo sé que sé lo que Dios espera de mí. Pero de esta manera nosotros podemos ir recibiendo ese galardón, ese crecimiento, ese trato para alcanzar lo que Dios nos quiere entregar. Te decía que tiene un propósito transformador, toda circunstancia, todo lo que nosotros vivamos. ¿Te enojaste? ¿Te airaste? ¿Contestaste mal? ¿Tuviste una mala actitud? Tantas cosas, situaciones y circunstancias que son permitidas en sus hijos por Dios. ¿Para qué? Para el propósito para el cual Dios quiere usarnos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. El dominio propio, el amor, el no precipitarnos en tomar decisiones porque me siento presionado. Si yo puedo lograr tener ese dominio propio con los que me tratan mal, si yo puedo lograr tener ese dominio propio conmigo misma, considerando que hay alguien que es todopoderoso, que ha tenido paciencia contigo y conmigo para llevarnos y traernos hasta hoy, hasta donde estamos hoy, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Él tiene paciencia con nosotros, no de que hagamos la plancha, no de que nos consintamos cosas, no que hagamos concesiones con nosotros mismos, y no que nos estemos, como decía, no seas tan justo que te lastimes, como decía ahí en Eclesiastés 7:16. O sea, no quieras ser tan correcto y tan así que te estés haciendo daño, que te estés perjudicando. Pero sí entendiendo que, como decía en Hebreos 12:11, cuando nosotros fallamos, Dios, como sabe que tiene que hacer con cada uno de nosotros, nos va a disciplinar, nos va a exhortar, nos va a llevar a ese punto de quiebre en el cual Dios quiere enseñarnos algo. ¿Para qué? Para que después venga ese fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Te decía, practicar, perseverando activamente la calma. Dios nos llama hoy a ejercitar, a practicar en forma activa, perseverante, la calma, la tolerancia, la serenidad, desalojando toda ansiedad, desalojando todo pensamiento condenatorio, porque a Él vamos y al que se arrepiente, Él perdona. Dios que perdona multitud de errores. Amén. Es su misericordia. Misericordioso es Él y clemente. Lento para la ira.
lento para enojarse con nosotros, es clemente con nosotros, es misericordioso con nosotros y nos enseña a través del trato a ser misericordiosos. Y hoy es la primera vez que el Señor me habla de ser misericordiosa, de ser paciente conmigo misma, porque entonces yo voy a poder dar al otro, entendiendo de que nada va a sorprender a mi Padre Celestial, a mi Padre, a mi Creador. Capaz que a mí sí. Y que Él, que hasta aquí, que sabía, así como con Pedrito, yo siempre dije que me identifico mucho con el apóstol Pedro, Él va a obrar, Él va a estar forjando nuestro carácter en esos valles que pasamos, de sombra, de tristeza, de tantas cosas. Te voy a pedir, Agustín, que busques Santiago 1, del 3 al 4. Y vamos a ir cerrando, Ya vamos a ir cerrando en unos minutitos, nada más. Bien, por favor, léelo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. La paciencia es lo que nos hace cabales. Pero ¿cómo voy a aprender yo a ser paciente cuando el Señor me enseña de su paciencia y su misericordia conmigo? O yo voy a ser más realista que el rey, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice, estoy tratando contigo, estoy refinándote como el oro en el fuego. El oro en el fuego es refinado, se le van perdiendo todos esos otros metales que están adheridos, pegados, o no sé cómo es. Voy a aprender bien de ese proceso, lo voy a aprender y lo vamos a compartir. Y así es como el Señor nos quiere purificar. Amén. Cierro con un versículo en Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. En esto pensad. Y esto va por los pensamientos que tenemos nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es como piensa nuestro Dios. Así es como Él nos enseña aquí el apóstol Pablo, que les mandó esta carta a los de Filipo, ¿sí? Que habla de cómo debemos nosotros pensar, de cómo debemos comportarnos, y todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No te digo que estemos pensando en nada y justificándonos, sino que no nos destruyamos a nosotros mismos cuando Dios mismo es el que pone el valor, nuestro valor, nos da el valor que nosotros tenemos. Es Cristo en nosotros. Así que si hasta ahora temíamos o vimos que no lo habíamos alcanzado, entendemos y sabemos que Dios está obrando aunque no lo podamos ver. Él se va a manifestar y dará en nuestra vida fruto apacible de justicia. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor mío,
por cómo tú te manifiestas como un Padre misericordioso y clemente. Señor mío, tú podías venir con total autoridad y hacer con nosotros lo que quieres, pero tú, Señor, eres lento para la ira. Eres paciente y has sido paciente con nosotros, Señor. Y de esa misma manera nos enseñas, Padre, a que tengamos, Señor, en consideración que tú estás obrando, que tú tienes el control, que tú eres el que permite que pasemos por esos valles, Señor mío. Dice allí en el Salmo 23:4, cuando pase por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo. Tú estás con nosotros aún, Señor mío, cuando nos equivocamos. Tú estás con nosotros, Señor, y tú esperas pacientemente, Señor. No te enojas si vienes y nos aplicas una disciplina que nosotros no podamos, Señor mío, recibir. No, tú sabes, Señor. Tú sabes cómo hacer con cada uno. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú nos enseñas a perdonarnos, a arrepentirnos, a reconocer, a decir, me equivoqué, estuve mal. ¿A qué es más sencillo, Señor, que argumentar, que justificar y que querer buscar aquí o allá la razón? Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, misericordioso, entendiendo de que tú estás forjando en nosotros ese crecimiento para lo que es necesario, Señor, que alcancemos. Para ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, ministra sus vidas y trae, Señor mío, esa fortaleza que tú ahí, exactamente ahí, en nuestra flaqueza y debilidad, te fortaleces. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir y estar allí